Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y el capítulo 5 de Loki fue una locura que nos dejó con el dios de las mentiras convirtiéndose en el dios de las historias. Después de un inicio con la placa de Marvel Studios explotando y encontrándonos con la cara de Loki después de esa explosión del telar del tiempo, descubrimos que está solo y por la ventana podemos ver que si bien el telar sigue ahí, ya no controla la línea sagrada de tiempo. La explosión entonces está haciendo que la TVA se destruya. Este capítulo nos muestra el estado del universo sin el control de la TVA, el caos absoluto y las posibilidades buenas y malas que eso trae. Loki recorre la TVA y todos los planos hacen foco en lo circular del entorno para acercarnos a ese concepto de el tiempo circular. Como todo se repite y hay un punto que siempre funciona tanto de fin como de principio. Acá estamos viendo el final de la TVA, pero también posiblemente estamos viendo su inicio. Loki, después de todo, conoce a Ovi, le da el conocimiento necesario para crear el primer Tempad, además de toda la información que trae el manual, y por otro lado recolecta a los primeros cazadores, B15, Casey y el mismísimo Mobius. Con este grupo puede darle forma a la primera versión de la TVA, aunque ni siquiera él se esté dando cuenta. Mientras camina por los pasillos circulares, escuchamos por el altoparlante que la TVA está reiniciándose en un modo a prueba de fallos y la voz de la anunciante es la de Tara Strong, la actriz que también interpreta a Miss Minutes. Loki vuelve a desfasarse en el tiempo y se encuentra en un miniciclo cuando se ve a sí mismo en la sala del monitor de la línea sagrada y después él llega a ese momento en el que se ve a sí mismo desaparecer. Y este detallito es importante, sobre todo si lo relacionamos con cómo termina el episodio, pero ya vamos a llegar ahí. La TVA empieza a desaparecer de la existencia mientras vemos el último mensaje de Miss Minutes: gracias por su servicio. Y de acá pasamos a la apertura, que esta vez muestra una diferencia, con las letras desapareciendo de a una, como va a suceder con los integrantes del grupo a final del episodio, y solo queda presente la O, ese ciclo infinito. Viajamos a 1962 en San Francisco, dentro de una ramificación que descubriremos es donde vive la variante de Casey que conocimos en la TVA. Resulta que él en realidad es Frank, quien con otros dos prisioneros logra el escape imposible de nada más y nada menos que de Alcatraz. Así como la primera temporada jugó un poco con casos reales sin resolver, poniendo a Loki como el mítico D.B. Cooper, acá se juega otra vez con el concepto y ponen a Casey como Frank Morris, el criminal estadounidense conocido por fugarse de Alcatraz el 11 de junio de 1962 junto a los hermanos Clarence y John Anglin, que de hecho en esta escena los podemos ver, son los dos tipos que acompañan a Frank / Casey. Casey les advierte a sus compañeros que si los atrapan los van a destripar como a los peces, y es la misma frase que Loki le dijo en la primera temporada. Vemos como Frank, Mobius y Ovi tenían otros nombres en sus líneas de tiempo, y al conocer a Loki se enteran del nombre que tienen en la TVA, así que podríamos llegar a interpretar también que Loki es quien les termina dando esos nombres de vuelta, sin saberlo. De acá tenemos algunos saltos seguidos que nos acercan a esa idea de que en realidad el timeslipeo o desfasaje temporal no es tan aleatorio como Loki piensa y siempre está relacionado con sus compañeros. Primero viajamos a los 80 en la ramificación de Sylvie, después al año 2022 en la línea de Mobius y después a un año que no es cualquiera en la historia del MCU, donde vemos que B15 es pediatra, en el mismo año y lugar donde la batalla de Nueva York de Avengers va a tomar lugar. Entre estos saltos Loki también llega al Teatro del Tiempo, donde Mobius lo interrogó por primera vez y para confirmar sabemos que es el Salón 25 en ambos momentos. En 2022 nos encontramos con Mobius y esta escena que está solo hecha para satisfacer a los fanarts de internet. Loki llega a esta línea temporal y el encuadre lo pone justo frente al muñeco inflable en una decisión que es absolutamente estúpida, pero también me pareció muy efectiva y divertida. La locación donde filmaron esto en realidad es un café bastante conocido en las afueras de Londres y a diferencia de otros lugares de la ciudad que aparecieron en la serie, no es una locación muy popular dentro del cine y la tele. De hecho, por lo que pude averiguar, solo apareció en la película Leather Boys de 1964. Mobius por su parte no recuerda nada de la TVA y piensa que este tipo, Loki, está buscando un ATV, que básicamente es un cuatriciclo, además de develarnos que tiene no uno sino dos hijos, los cuales van a funcionar como un guiño a Loki y Thor, pero cuando lleguemos a esa escena lo exploramos. Vamos a 1994 y llegamos a la ramificación de Ovi, quien está en la sección ciencia ficción de una biblioteca, el cual de hecho es el título del capítulo, y descubrimos que es un autor poco exitoso que ponía sus propios libros en los estantes y después los iba a comprar él mismo para simular cierto éxito respecto a ese título. Es decir, estaba haciendo una suerte de Uroboros con su propia obra.
Su libro, El contingente Sartan, estuvo presente desde el primer capítulo en los créditos finales y es muy rara la selección de obras que lo acompañan en este plano. Si nos fijamos, tenemos clásicos de la literatura de ficción como Un policial de John le Carré, Una aventura de Tom Clancy, The Ghostwriter del ganador del Pulitzer Philip Roth y Disclosure de Michael Crichton, mezclados con libros de arquitectura como La era del espectáculo y El atlas de los lugares abandonados. Ese último título se puede relacionar con La fábrica abandonada donde trabaja Obi en el medio de la nada, pero el más interesante es The Last Library de Freya Sampson. Ella no es una autora muy conocida, o por lo menos no al nivel de los otros autores que están ahí mismo, pero este libro trata sobre una mujer que toda su vida vivió aislada de los demás, encontrando refugio en una pequeña biblioteca y en todas las historias que ella leía, hasta que esa biblioteca es amenazada con cerrar y para salvarla termina aliándose con otros clientes, aceptando por primera vez amistades en su vida. Algo que suena bastante parecido a lo que sucede en este capítulo con Loki, salvando la TVA y encontrando la respuesta en sus amigos. Llegamos al taller de Obi, que curiosamente es igual a la sala de reparaciones donde vivía en la TVA, además de tener esta pared llena de anotaciones en post-its que también estuvo apareciendo a lo largo de los créditos finales de esta temporada. Estas anotaciones parecen ser ideas sueltas para sus libros y universos imaginarios, pero lo más curioso es que algunas de esas anotaciones parecen relacionarse con sucesos de esta temporada, como la definición del desfasaje temporal y atención con la palabra sacrificio. Loki descubre que Obi, además de ser autor, también es profesor de física teórica y entonces le explica el problema del timeslipeo o desfasaje temporal. Obi entiende el concepto y le dice que tiene que aprender a cómo controlarlo, encontrando el por qué lo necesita. Más tarde nos vamos a dar cuenta que en realidad la clave no está en el qué o en el cómo, ni en el por qué, sino en el quién o quiénes. Loki logra controlar ese desfasaje poniendo el foco en sus amigos y en salvarlos. Loki advierte que ahora que la TVA no está, no hay nada que los proteja de lo que se viene, y lo que se viene, sabemos, es un montón de ramificaciones temporales que pueden desarrollar variantes infinitas de Kangs y así generar una nueva guerra multiversal. Pero además, lo vamos a ver más adelante, al no tener la línea sagrada controlada, esas ramificaciones son inestables y se destruyen, acabando con todo. El intento de Loki por controlar este poder falla y mientras intenta buscar una respuesta, Obi lo ataca con este bastón eléctrico que se parece muchísimo a los bastones de poder de la TVA. Obi entonces tiene la idea de reunir a toda la banda para comparar todas las auras temporales y encontrar el punto en donde todas coincidieron, y eso les daría una coordenada temporal para usarla en el Tempad y llegar a la TVA en un momento justo para evitar el desastre. Loki le da el manual de la TVA que él mismo escribió y le dice que hay uno en cada escritorio de la agencia. Con esto, Obi se pone contento porque piensa que por fin es un autor de un bestseller, pero pobre, lo que no sabe es que en la TVA no hay mucha gente que haya leído el manual completo, a excepción de Casey. Loki se desfasa una vez más y llega a Mobius, pero ahora tiene la intención de reclutarlo para salvar a la TVA. Me encanta cómo se arregla el pelo y el saco antes de ir a hablarle, dándole de comer muchísimo a los fans del ship entre Mobius y Loki, más cuando después el otro dice que es padre soltero y no existe una tal señora Mobius, y ni hablar del momento en que Loki le dice: viste algo en mí que yo desconocía. En el jardín de su casa vemos que Mobius está juntando los juguetes tirados de sus hijos y uno de los muñecos es igual a un cazador de la TVA. Los hijos, Kevin y Sean, parecen ser un espejo de Loki Thor, con Kevin siendo revoltoso y algo traicionero como Loki, mientras que Sean se tiene que hacer cargo de los desmadres de su hermano y por alguna razón quiere tener una serpiente, coincidiendo con la anécdota que Thor cuenta en Ragnarok sobre ellos de chicos. Después de una charla algo incómoda, Mobius intenta venderle una de sus motos de agua a Loki, quien demuestra que recuerda aquella primera charla sobre los jet skis al recitar la definición que su amigo le había dado sobre este artefacto. There was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski, and a reasonable man cannot differ. A beautiful union of form and function. En el medio aparece Obi con un Tempad artesanal, y aunque no está de todo claro cómo hizo para encontrar a Loki en esa ramificación en particular y en ese tiempo específico, el artefacto funciona y pueden convencer a Mobius de sumarse al plan. Igual, pobre Obi, que estuvo 19 meses trabajando en esto, perdió empleo, perdió esposa y aún así logró el objetivo. Tipazo. Después de convencer a Mobius asegurándole que sus hijos van a estar bien y que él lo puede regresar a cualquier momento en el tiempo y así va a hacer como si nunca se hubiese ido, Loki logra reclutar a Casey y Becky
15 para juntar a toda la banda, y fíjense cómo de la escena anterior en el taller de Obi a esta, el naranja cobró mucho más fuerza, acercando este taller a la textura de la TVA. Casey, que todavía está en modo ladrón, se esconde una pieza metálica y Loki dice que falta una persona más. De acá volvemos al McDonald's donde Sylvie está saliendo de su trabajo y notamos cómo su comida empieza a espaguetizarse. Loki arranca a explicar todo, pero se sorprende con que ella recuerda exactamente lo que pasó y sabe quién es él. Entiendo que en el caso de Sylvie la gran diferencia es que ella tiene el Tempad maestro de Aquel que Permanece, el cual le permite hacer lo mismo que Loki va a poder hacer al final del episodio, viajar a voluntad en tiempo y en espacio. Sylvie le invita un trago y cuando llegamos al bar nos encontramos con el arcade de Zaniac, la película que X5 protagonizó una década antes, en los 70, y vimos en el capítulo número 3. Como dijimos en su momento, Zaniac es un personaje de los cómics y se trata de un actor que es poseído por una entidad demoníaca. En el arcade se lee la típica leyenda inserte una moneda, lo cual se hace para arrancar una nueva partida, y al final del capítulo, en el cierre de los títulos, suena una frase sacada de este juego con una voz tenebrosa exclamando algo así como: perdiste, inténtalo de nuevo. Lo cual es lo que está haciendo Loki. Perdió esa partida con el telar del tiempo explotando, entonces es momento de arrancar una nueva y ver qué cosa diferente puede hacer para cambiar el resultado. Acá pasamos a la escena más interesante de diálogo de todo el capítulo, y es algo que viene siendo constante en toda la temporada. En cada episodio tenemos un momento donde dos personajes se sientan a hablar sobre lo que conlleva saber que aparentemente todo sigue el camino de un destino escrito. La duda de quedarse con eso o buscar la idea del libre albedrío y de la elección. Ese contrapunto siempre está acompañado desde la puesta en escena con el contraste entre los colores naranja y verde, que son los colores que rigen la paleta de esta temporada. Si repasan todas las escenas en donde este debate esté presente tanto en diálogo como en el tema, hay una conversación entre estos dos colores. Sylvie presiona a Loki hasta que por fin es sincero con él mismo y admite que quiere salvar a la TVA para salvar a sus amigos, porque los necesita, ya que sin ellos no sabe a dónde pertenece actualmente. Sylvie le dice que ahora sin la TVA todos tienen la oportunidad de escribir sus historias y eso es lo que debería hacer. Mientras dice eso, es un detalle muy lindo que ella se toma no solo su trago, sino también el de Loki sin que él se dé cuenta. Loki vuelve al hangar de Obi para compartir su nuevo plan, mientras que Sylvie sigue escribiendo su historia, yendo a una disquería donde va a escuchar Sweet Nothing de The Velvet Underground por recomendación del dueño, y en este plano encontramos al monito que viene apareciendo en los créditos desde el principio de la temporada. La secuencia en la disquería para mí es la más interesante desde la puesta en toda la temporada, con movimientos de cámara con personalidad y efectos especiales que no desentonan con lo que se busca hacer. Sylvie entonces cae en la cuenta de que en este caos del libre albedrío también está el peligro de la destrucción, entonces usa su Tempad para viajar con Loki y pedir ayuda. De repente todo parece en su lugar, pero así como pasó en la rama donde estaba Sylvie, esta ramificación también empieza a desmoronarse y uno a uno van desapareciendo los miembros de este grupo, dejándonos una sensación similar a la de Infinity War. Loki ve como todo lo que le importaba se hace espagueti y empezamos a escuchar frases de la conversación que tuvo con Sylvie en la Mentis sobre qué es lo que hace Loki a un Loki antes de poder tomar control de ese desfasaje temporal y regresar un segundo hacia atrás. Y ahora sí, lo interesante sobre este nuevo control de esa habilidad es que ahora Loki parece ubicarse exactamente donde quiere, tomando lugar incluso de su yo del pasado. Ya no es un ciclo como vimos en el pequeño salto dentro de la TVA en el principio del capítulo, sino que ahora realmente es un agente libre del tiempo que mantiene su conciencia a pesar de ir hacia adelante o hacia atrás. Así es como se da cuenta que puede reescribir la historia, y esa frase es un lindo guiño a un suceso bastante reciente en los cómics donde Loki se convierte en el dios de las historias. Así salta el momento justo antes de que Victor Timely salga al telar del tiempo donde se espaguetizó, y ahí es en donde posiblemente tome su lugar o evite al menos que Victor cometa ese error. Ahora todo depende de él para mantener activo al telar, y con su nueva habilidad va a ser capaz de mantener el orden de la línea sagrada de tiempo, incluso siendo él el responsable de escribirle todo ese guión que Aquel que Permanece tenía en su despacho al final de la primera temporada. La verdad, episodiazo. Nos quedan algunas respuestas por encontrar seguramente en el final de esta temporada, el cual va a tener una responsabilidad enorme, que es hacer aterrizar a toda esta temporada, que está siendo a mi parecer muy sólida, porque no hubo un capítulo que creo haya sido flojo, pero para que el cuento quede coherente necesitamos un final a esa altura. Me comentan ustedes acá abajo qué pensaron de este episodio, qué dudas tienen. Voy a tratar de contestarles las cosas que no haya dicho en el video en los comentarios. No se olviden de ese like, de verdad nos ayudan mucho a llegar a más personas. Vi que muchos se sumaron a estos análisis en el capítulo anterior, en el 4, así que sean bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Tienen todos los demás análisis de esta temporada en el canal y me encantaría verlos sumarse suscribiéndose. Sin más, nos vemos en el próximo si ustedes quieren. Chao.